un cronista. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz. Me acompaña en la entrevista Jaime Félix Pico, un hombre que, como les dije, que ha sido cronista, pero para mí es un historiador porque habla y conoce de muchas cosas y está dejando testimonios para las generaciones más jóvenes. Bien, en esta ocasión estamos en la parte 1. Este programa es parte 1 y luego viene la parte 2 también después, como en las series. A ver, Jaime Félix nos está platicando de la historia del béisbol en México y aquí en las ligas del Pacífico. Jaime, nos comentaba de que el primer juego que se tiene conocimiento que hubo fue en el puerto de Guaymas, de una fragata estadounidense que se bajaron ahí y agarraron sus pelotas, sus manillas y se pusieron a jugar ahí. Bien, adelante, Jaime. Sí, aquí hay que tomar en cuenta que el béisbol, posteriormente a ese dato histórico, ya se afirma más con la llegada de trabajadores norteamericanos que vinieron a trabajar a los ingenios azucareros, a mochis, que vinieron a construir el ferrocarril Sudpacífico, y ellos, ingenieros norteamericanos y trabajadores norteamericanos y de otros países, también venían a jugar béisbol. En las minas, en las empresas mineras norteamericanas, también se acostumbraba mucho a jugar béisbol. Aquí en Sinaloa, de los primeros registros que tenemos, están en el Rosario. En el Rosario, Sinaloa. En el Rosario, allá en las minas del Rosario. Y también por acá a la entrada de la Punta de Fierro que le decimos a la construcción de la vía del ferrocarril que llegó en 1907 aquí a Culiacán. Y bueno, toda esa organización de personas que venían a trabajar en estas obras, pues también traían la práctica de jugar béisbol. ¿Qué se generó ahí? Se generaron los primeros equipos ya un poco más formales, no tan de callejeros, digamos, sino que aquí en todo principios del siglo XX, del siglo pasado, ya había equipos de béisbol amateur que habían formado en el Colegio Civil, el entonces Colegio Civil Rosales, en el Ingenio de Nabolato, y en Mazatlán también ocurrió lo mismo, porque por allá también había todo este tipo de obras y había las confrontaciones de equipos de Mazatlán con equipos de Culiacán, y ahí nace desde entonces esa, pues digamos, esa competencia que hemos tenido siempre contra los patas aladas, ¿verdad? Don Agustín de Valdés escribió un libro que le puso un título muy sugestivo que se refiere a esto, que le puso Tacuarineros y Venados hasta que la muerte los separe. ¿Por qué tacuarineros? Ahora, ¿quién es don Agustín de Valdés para las generaciones jóvenes? Don Agustín de Valdés fue un cronista deportivo, con una voz encantadora que le ponía sabor al béisbol. Te lo narraba en el radio. La gente iba al estadio y se llevaba su radio para oír a Agustín de Valdés. Adelante. Sí, don Agustín de Valdés, pues es un ícono de la crónica deportiva. Él está en el Salón de la Fama del deporte mexicano y, como tú bien dices, tenía esa cualidad maravillosa de hacernos ver el béisbol a través de su habla. Del habla. A través de su habla tenía esa capacidad, y todos en aquellos entonces que empezó la Liga de la Costa del Pacífico, pues no había ni televisión ni había otros medios con que ir a ver los partidos cuando el equipo de tacuarineros de Culiacán salía a otras plazas. Estábamos pegadas al radio. A lo mejor a ti te tocó algo de ese momento. Sí, me tocó cuando estaba niño. Mi abuela Rosario, que en paz descanse, lo escuchábamos, ella lo ponía y yo también. Y nos emocionábamos, se da cuenta que lo estábamos viendo. Fíjate, viendo. Adelante, Jaime. Entonces, bueno, pero estábamos con que había equipos amateurs a principios del siglo pasado que tenían sus encuentros, y fíjate que de esa afición que empezó a surgir ahí, el Colegio Civil Rosales, o sea, lo que es la UAS hoy. Hoy es la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando
en 1920 mandó construir el estadio de la universidad. El que está rector, aquí prácticamente pegado al río. El doctor Bernardo J. Gastelum, que era el rector de la universidad, mandó construir ese estadio precisamente porque ya había mucho movimiento, había mucha afición para esto que conocemos como, y le llamamos el rey de los deportes. Y ahí está el estadio. Ahí empezó el béisbol profesional, ¿verdad? Hay que distinguir, pues, el béisbol organizado, el béisbol profesional, son los peloteros que viven, que reciben una paga y además está organizado en una liga que va de un momento hasta el final, disputándose el campeonato de esa liga. Y la primera temporada, digamos, de lo que se llamó la Liga de la Costa del Pacífico, empezó en octubre de 1945. ¿Cómo ocurrió esto? Así rápidamente te lo platico. Hay un personaje que no hay que olvidar. Zazueta Villa el Pachuco. El Pachuco, a ver. Antonio Zazueta Villa el Pachuco. El Pachuco Villa. Muy conocido. Vamos a ir a unos anuncios y regresamos en un minuto. Estamos con Jaime Félix Pico, nos está platicando de la historia del béisbol en México y aquí en el Pacífico. Yo soy Héctor Muñoz, esta es la parte 1. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña aquí en el estudio Jaime Félix Pico, historiador y que nos está platicando acerca de la historia del béisbol en México y también en la Liga Mexicana del Pacífico. Bien, a ver, Jaime Félix, antes de ir al corte, nos hablaba de el famoso Pachuco Villa. Adelante. Un personaje de la ciudad muy querido porque promovió mucho el béisbol. Él estudió en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y en 1943 regresa a Culiacán y regresa con la idea de promover el béisbol, porque allá conoció a algunos peloteros profesionales que jugaban ya en las ligas de AAA o AA en los Estados Unidos y en la universidad. Pachuco Villa empezó aquí a organizar juegos en el invierno, organizando equipos con peloteros que se desocupaban de jugar de las ligas mayores. De la liga de verano en México, la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Así llegaron aquí muchos peloteros que después se quedaron a jugar en los equipos de la Liga de la Costa. Él hacía encuentros, formaba un equipo con 9 jugadores, y también se dio el caso de que conoció él a Teodoro Mariscal. Don Teodoro Mariscal de Mazatlán también se interesó por esta promoción en Mazatlán y formó equipos en Mazatlán para organizar una liga que lo hicieron en el año de 1944. Jugando ya jugadores profesionales, pero en juegos de exhibición, digamos. ¿Dónde jugaban? Aquí, en el estadio de la universidad, ¿verdad? Pachuco Villa tenía esa incluso hago una pauta para el auditorio que nos ve en Estados Unidos, en Canadá, o en Alaska, o o al interior de la República. Ese estadio que menciona Jaime Félix todavía existe aquí en Culiacán. Y todavía juegan fútbol, tiene sus gradas y todo eso ahí. Es un ícono prácticamente, es un estadio histórico, pero se siguen jugando. Tú pasas por ahí y ves que todo el día están jugando ahí. Adelante, Jaime. Y te doy un dato muy importante. De acuerdo con el que fue secretario de Educación Pública en la década de los años 20, José Vasconcelos vino a Culiacán. Y cuando vio el estadio dijo, este es el primer estadio universitario de México.
Fíjate. Entonces, Bueno, es una gran referencia para que vean, esto es historia. Entonces, estamos con que ellos tenían una liga que eran juegos de exhibición. Y ahí se empezó a formar una afición muy fuerte con esta competitividad entre Mazatlán y Culiacán, de tal forma que llegó el momento en que Teodoro Mariscal y Zazueta Villa no se pusieron de acuerdo en cómo repartirse las utilidades en esos juegos de exhibición. Como siempre pasa, se separaron, entonces Teodoro Mariscal dijo, yo le sigo para adelante, y se encontró aquí en Culiacán con nuestro muy recordado Enrique Peña Batis, el famoso Enrique Peña Batis, Gallo de Oro. El Gallo de Oro. El famoso Gallo de Oro, pues un hombre muy emprendedor, muy dinámico, muy activista político después. Él muy joven todavía, y Teodoro Mariscal pues también, dijeron vamos a organizar una liga de béisbol profesional. ¿Y qué hicieron? Vamos a buscar plazas en Sonora y en Sinaloa que quieran entrarle al asunto. Hicieron un viaje en un taxi que les prestó mi papá. Don Manuel Félix Don Manuel Félix. Don Manuel Félix León. León, que después, bueno, es toda una historia. Él estuvo a cargo de la Liga de la Costa 10 temporadas. Bueno, ahorita te platico eso. Sí, ahorita en la otra segunda temporada. En ese viaje llegaron hasta Hermosillo. Solamente convencieron en Sonora a Guaymas y a Hermosillo. Y dado que en Hermosillo y en Guaymas estaban familiares de don Alfonso Zaragoza, un gran empresario de aquí de Sinaloa. De aquí de Sinaloa, que Florencio Zaragoza, su hermano, estaba en Guaymas, y allá sí agarraron la idea y tomaron el acuerdo de formar la primera liga de béisbol profesional en el noroeste. ¿En qué año sería? Equipos, 1945. Empezó en el mes de octubre aquí en Culiacán y simultáneamente en las plazas de Mazatlán, Hermosillo y Guaymas. Fueron 4 equipos que se formaron y empezaron la primera liga de béisbol profesional. Bien, Jaime, a ver, nos quedan 2 minutos para cerrar esta primera entrevista, porque son 2, le recuerdo al auditorio. Cierra la entrevista, ciérrala con lo que... Y ahorita sigue la segunda parte para que el segundo episodio, como en Netflix, vaya. Adelante. Sí, mira, yo creo que tendríamos que concluir esta parte con dos comentarios. Uno, que la liga fue gracias al esfuerzo de empresarios, de hombres de la sociedad civil, organizados, que pusieron su dinero para que el público tuviera una diversión. Entonces, de los únicos entretenimientos que había aquí en la ciudad era el béisbol. ¿El fútbol, soccer no se jugaba? No se jugaba entonces todavía. Ya eso fue mucho más a los años 60 que yo recuerdo. Pero te comento, el segundo comentario es que la pasión por el béisbol aquí tiene raíces muy profundas y una gran historia en esta región. Acercarnos a su historia nos revela el por qué hoy existe una gran afición que adoptó al béisbol como su deporte y además su entretenimiento favorito, a grado tal que hoy nos confiere una identidad deportiva a los sinaloenses, a los sonorenses, baja californianos y jaliscienses. Bien, pues gracias Jaime Félix Pico. Esta es la temporada, el programa 1. Sigue el programa 2. Así que no se lo pierda. Yo soy Héctor Muñoz y le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Que tengan una excelente noche. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Nos vamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en su programa Acontecer. Feliz año 2025. Bien, pues me da mucho gusto saludar al auditorio que nos ve en el estado de Sonora, que nos ve en Sinaloa y que nos ve en Nayarit y también que nos ve en diferentes partes de la República Mexicana y también desde cualquier parte del mundo. Pero a ver, voy por partes. Usted nos puede ver, nosotros transmitimos a través de televisión abierta, en el canal 10.1. La televisión abierta llega donde no agarre el internet, donde haya un cerro, donde hay 4 o 5 casas allá, pues allá llega la televisión abierta, hasta allá nos vemos. Bien, pues, también estamos en el sistema Megacable, en el canal 110 Megacable y 1110 HD Megacable. Y también, por supuesto, estamos en el canal 10 de Total Play, ahí nos puede ver. Y por supuesto, desde todo el mundo, nos puede ver a través del www.tvpacifico.mx. Repito, www.tvpacifico.mx. Y aprovecho para comentarles que de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, hora del Pacífico, estoy en mi programa de radio, Las Noticias con el doctor Héctor Muñoz. Usted nos puede sintonizar en el W97.7 FM o nos puede ver a través de las plataformas de Facebook, doctor Héctor Muñoz, Facebook Héctor Muñoz o Facebook Síntesis de Prensa del doctor Héctor Muñoz. Y nos puede seguir en Instagram en @jhéctormuñoz. Bien, pues hoy tenemos un programa, pero va a ser parte 1 y parte 2. El invitado, yo le llamo historiador, otros le llaman cronista. Es un hombre pues, letrado, estudiado en el extranjero y pues es una persona seria y que trae los pies en la tierra, bien ubicado. Me refiero a Jaime Félix Pico. Jaime Félix Pico, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Muy bien y me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Bien, pues a ver, Jaime Félix, el año pasado nos veniste a platicar pero por el tiempo es poco en la televisión, nos hablaste de la historia del béisbol, tanto en México y como la Liga Mexicana del Pacífico. Hace unos días por ahí se cumplieron 100 años del béisbol en México, más o menos, ¿no? Y bueno, Jaime Félix, te cedo el micrófono y las cámaras para que nos platiques cómo inició el béisbol, ese deporte que nos gusta a todos, el rey de los deportes. Adelante. Así es, Héctor. Pues mira, primero tendríamos que empezar mencionando lo que tú ya dijiste. Se acaban de cumplir 100 años del béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol, que es toda la liga nacional, digamos, ¿no? Aquí en la región noroeste, en donde estamos, el estado de Sinaloa, Sonora, Baja California, y también se toma en cuenta y se incorpora Jalisco, el béisbol está cumpliendo 80 años. 80 años. 80 años el béisbol profesional, el béisbol organizado, aunque ha habido distintas ligas. Y la liga actual, Liga Mexicana del Pacífico, está cumpliendo 75 años con la temporada que viene. Es por eso que la directiva de la liga pues, está organizando algunos eventos conmemorativos relacionados con este aniversario. Pero si nos vamos un poco hacia atrás, tenemos que llegar al origen en Sinaloa y en el noroeste de México del béisbol profesional, en el año de 1945. ¿Cuándo se termina la Segunda Guerra o cuando estaba la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, ya había terminado, pero estaba por terminar porque en octubre 27 de 1945 ya había terminado. Recién había caído las 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y que eso dio lugar ya al pacto de paz, ¿verdad? Entonces podemos decir que ya el béisbol profesional empezaba posguerra. Sin embargo, en Sinaloa, desde principios del siglo XIX,
desde principios del siglo XX y fines del XIX, ya teníamos béisbol aquí. O sea, se practicaba, pues, o sea, digamos. Se practicaba como se practica el fútbol en las canchas. Amateur. Sí, amateur, que vamos a jugar con un bat o con un palo de escoba. No, así Sí. es. Bueno, y había equipos importantes que se formaban en las instituciones educativas. El Colegio Civil Rosales, por ejemplo, en los años 20 estaba con su equipo, el equipo Maya. Esto de jugar béisbol, si nos tenemos que preguntar cómo llegó aquí, ¿no? Los historiadores Adelante, Jaime. y los cronistas deportivos reconocen aquí en el noroeste de México un primer partido de béisbol en 1877 en el puerto de Guaymas. ¿Y quiénes lo jugaron? Pues lo jugaron unos marinos. Había un barco allí en los muelles y bajaron a jugar béisbol. Ese es un registro que tenemos de parte de los historiadores deportivos. No hay muchas evidencias, pero lo que sí sabemos... El punto es que en 1877, en Guaymas, Sonora, se juega, como referencia, el primer partido de béisbol de un barco estadounidense, de una fragata que bajó al puerto ahí y jugaron béisbol. O sea que jugaron, como tú lo dijiste, en forma de divertimento. Digamos, pero llegaron el bat, la pelota y la manilla. Y la manilla. Bien, vamos a ir un corte y regresamos en un minuto. Nos acompaña aquí en la entrevista. Ojo, esta es la parte 1. Jaime Félix Pico nos está platicando de la historia del béisbol en México y también en la Liga Mexicana del Pacífico. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Entonces tenemos que ir más rápido.